Es interesante porque ves el otro lado de la moneda, desde la iniciativa privada. Como autoridad estás acostumbrado a operar la seguridad de cierta manera, pero cuando la ves desde el lado empresarial, pues es muy diferente. Nosotros trabajábamos el secuestro como antes se manejaba la inteligencia en los Estados Unidos previo al 11 de septiembre. Cada agencia tenía su propia información y no había nadie que la fusionara. Digamos que es como querer armar un rompecabezas, pero no traer las piezas completas. Cada quien tiene la suya en diferentes lados. Generalmente en las áreas tú puedes intentar algo y fallar y en la mayoría de los casos no tiene consecuencias, pero en secuestro no existe margen de error. Las consecuencias son devastadoras con el mínimo error. Una buena investigación de secuestro de manera colateral te abre líneas de investigación hacia la delincuencia organizada muy importantes. Valdría la pena a lo mejor hacer un sondeo en Caborca de cómo se siente la gente a partir de este año que empezamos a operar de manera quirúrgica. Ahí. Pero en San Luis Río Colorado se retira el mando único y empieza otra vez el desmadre, pues no. Y otra secretaria, María Dolores del Río, no siguió la terapia con la recuperación como debía ser. Tengo entendido que ella todavía no estaba aquí. Yo no imputaría a nadie en particular el hecho, sino a una estrategia que pudo haber sido mejor en términos generales, tanto por gobierno federal como por gobiernos estatales. El suceso que tú mencionas aquí en Hermosillo, por la información que nosotros tenemos, viene ligado a eso. Una de las cosas que yo siempre he visto en seguridad, y también la he visto aquí en Sonora, es que cuando tú aprietas tuercas, rechinan. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. Suscríbase también a mi canal de YouTube, Aarón Tapia, y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. Estas transmisiones en vivo también, que se transmiten ahí en YouTube. Estamos en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Tenemos entrevista hoy con Víctor Hugo Enríquez, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora. Bueno, a quien le agradecemos aceptar la invitación. Bienvenido, secretario. Y por fin se hizo, no se acomodaban las agendas, pero bueno, ya estamos acá para hablar sobre la seguridad en Sonora. Aarón, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Siempre que entrevisto a alguien por primera vez me gusta que nos dé una reseña, una radiografía de su trayectoria. Tú eres un policía de carrera, todo desde tu papá, no sé, tienes tíos, bueno, es una, traes el ADN policíaco, pues, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poco tus inicios y hasta tu llegada acá a Sonora. Sí, correcto, mira, toda mi familia paterna, la gran mayoría son militares, tengo muchos tíos generales. Mi papá fue el único policía federal de caminos, entonces por eso en algunas ocasiones yo he dicho, cuando nací había patrulla en mi casa, y sí la había, de hecho. De hecho, tu papá estuvo, y tú viviste aquí antes de esta etapa ya como secretario en tus épocas de estudiante, ¿no? Secundaria, prepa, y tu papá era comandante que estaba comisionado aquí de la extinta Policía Federal de Caminos, ¿no? Sí, si nos remontamos a mediados, finales de los 80s, principios de los 90s, efectivamente. Mi padre aquí en alguna época fue titular de la Policía Federal de Caminos y del Resguardo Aduanal Mexicano. En esa época yo estaba en la primaria en el Regis, secundaria en el TAES. Ah, desde la primaria estabas. Desde la primaria, o sea, sí. tenías que 10, 8 años cuando 10 más o menos, okay. Sí. Y en la prepa del TEC de Monterrey también me tocó estar aquí. O sea, desde la primaria hasta la prepa, o sea, alrededor que 10 años más o menos. Estuve como 8 años en esa época. Me dicen que eras re bueno para la baica, ¿no? El freeze, te decían algo que porque te quedabas como friseado, o sea... Freeze por freestyler. Sí, por freestyler. Sí. Ok, pero alguien me dijo, no sé, es que se quedaba el cabrón así como que se detenía el tiempo ahí, que ibas a las rampas de la Yáñez. Quien me esté oyendo de la nueva generación no va a saber ni qué de onda. La Yáñez, pero, y desde cuándo tengo pendiente salir con ellos, porque yo sé ¿sí? que se juntan en grupos de old school, de freestyle. Sí, y los has ubicado.
encontrado acá de repente? 2 que 3, pero sí los ubico. No has encerrado alguno de ellos, no se fueron por el camino malo. Espero que no. Sí, okay. Oye, bueno, y ahora andas haciendo entonces aquí acrobacias en la seguridad pública. A ver, cuéntanos de tu trayectoria. Entonces, ¿llegas a la Policía Federal, es donde primero te enrolas o cómo es tu...? Sí, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, en ese inter, en 1998, entro como cadete a la Policía Federal de Caminos. Okay. Me graduó en el 99 y me toca casi inmediatamente el cambio a Policía Federal Preventiva. Me tocó, por azares del destino, ser el jefe de grupo de los primeros 30 cadetes seleccionados para la creación de la PFP. Estamos hablando ya... Del 99, 1999. Entonces digamos que por circunstancias del destino me tocó ser, por así decirlo, el primer jefe de facto de la PFP. Okay. Esos 30 cadetes fuimos los que estuvimos coadyuvando para la creación de la PFP. ¿Eran ya comandados ahí por, que ya era García Luna ahí? Porque fue director, no, él era director del AFI, ¿no? No, en el 2000 con Fox. Sí, un poquito más tarde. En esa época el titular de la Policía Federal de Caminos era el comandante Arturo Jiménez Martínez, una persona sumamente respetable. Okay. Y el comisionado era el licenciado Omar Fayad. Omar Fayad, sí. O sea que después fue gobernador de Hidalgo, ¿no? Correcto. Así esposo de Victoria Rufo. Es que a veces veo Pati Chapoy, ese chingado, pero bueno, eres un agente efectivo y además con rango ahí de jefe en la PFP. En ese entonces no, en ese entonces yo era suboficial operativo en carreteras, en el área de caminos, y paralelamente continué estudiando. Okay. ¿Cuál era la diferencia entre el PFP y la Policía Federal de Caminos? En 1999 se crea la PFP, pero digamos que de facto la Policía Federal de Caminos continuó trabajando como tal en las carreteras. Con el mismo uniforme, la misma gente, durante varios años después. Entonces en la práctica seguía siendo la Policía Federal de Caminos, pero ya era la Policía Federal Preventiva oficialmente. Que por cierto, yo recuerdo, era bastante respetada esa corporación. Y luego notabas, ¿no? La preparación desde que, cómo te hablaban. O sea, me parece que desde entonces ya tenías que tener licenciatura, ¿no? Entonces sí era muy distinto el trato. Hubo una gente que conocí, quién sabe dónde, de Chihuahua, Roque Campos, se llama, pero me decía, algo me contó alguna anécdota oye, eres judicial, no, ¿dónde me ves las esclavas, la cadena? Yo sí estudié, ¿no? Entonces sí era una policía respetada, muy respetada, le recuerdo, y bueno, ahora después pues prácticamente se acaba disolviendo y se vuelve una policía federal que pues bueno, ya ves, ha tenido muchos pues etapas, ¿no? Y cambios y esto, entonces ya no sabes, pues ya ni siquiera, no es que quiere decir que ya no es respetada, pero ya no es tan reconocida, pues, o ya la extinguieron, de hecho, ¿no? Pero ya después pasó por una etapa donde, pues, no sabías qué onda, ¿no? Quiénes eran o qué, ¿no? Pasaba distinto a lo que te digo la Policía Federal de Caminos, ¿no? Que era muy reconocida y respetada, ¿no? Pero bueno, entonces, ahí inicias y sigue, entonces estás en la Policía Federal hasta... De ahí, yo estuve en servicio operativo en Tlalpan hasta 2003 y de ahí me llaman a formar parte de un grupo en lo que era Torre Pedregal, en la oficina principal de la PFP. Ahí yo entro como subdirector de planes y programas. Nos tocaba manejar 2003. Desde ahí, 2003, okay. Sí. Nos tocaba manejar desde ahí la frontera norte y la frontera sur, todo el sur del país, mejor dicho. Programas especiales, investigaciones especiales, asuntos muy relevantes que tenían que manejarse a nivel central, desde ahí se atendían. Y posteriormente, ya para 2009, me ordenan irme como como director de operaciones aeroportuarias. Los aeropuertos de la Policía Federal dependían de mí en la práctica. 2009. 2009 y 2010, correcto. Okay. Y luego, y ahí hasta ¿qué etapa estás ahí? Hasta 2010. En 2010 regreso yo aquí a Sonora como director de operaciones por parte de la Policía Federal. O sea, ya habías estado aquí en Sonora. Trabajando, como policía. sí. Okay.
Y estás aquí Hasta 2010, porque a los pocos meses meses. tuve un accidente automovilístico. Ok. Unos borrachos me chocan en carretera. Hijo de ese. Quedé casi un año sin caminar y en ese inter fue cuando, por muchas razones, Ok. decidí renunciar a la Policía Federal. En 2010. 2011. 11. 2010 tuve el accidente, Ah, ok. 2011 es cuando renuncio, a mediados de 2011. Y ahí te fuiste a la iniciativa privada. No, de ahí me voy, me surge una invitación a la Procuraduría General de la República para hacerme cargo de la Dirección General de Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación, Asuntos Internos. Okay. Área que después se modificó porque se modificó la ley y el reglamento en la PGR y se crea Asuntos Internos ya para toda la Procuraduría. Entonces era un área muy interesante porque digamos que hacía el trabajo de la A a la Z. Ahí podías recibir desde una llamada telefónica, un correo electrónico, una persona que fuera a levantar una denuncia, y ahí mismo era un área ministerial, con área de inteligencia, área de investigación, de aprehensiones. Entonces por eso digo que sí es el trabajo desde la A hasta la Z, completo. Okay. Teníamos inclusive hasta separos ahí. Entonces creo que como área de asuntos internos era sumamente relevante porque no tenías que turnar al Ministerio Público externo a ti los asuntos, ahí mismo los resolvías. Que muchas veces en las policías es lo que les hace falta a las áreas de asuntos internos. Primero, gente que sean policías, que sepan cómo se maneja la policía y dónde van a coger los elementos que actúan mal y que tenga las garras suficientes. Entonces, en las áreas normales de asuntos internos, como no son ministeriales, al tener conocimiento de un delito, pues el asunto pasa de estar en las manos de esa área a un ministerio público y muchas veces ahí es donde se puede romper la continuidad de la investigación, pero también la fuerza hasta cierto punto también psicológica que tienen esas áreas. Muy bien. Entonces, ¿y ahí estás hasta qué año? Ahí estuve hasta 2013 y ya de ahí me voy a trabajar a la iniciativa privada. En una empresa muy grande, ¿no? A nivel mundial te haces cargo de la seguridad de esa empresa. De la seguridad, sí, para América Latina, en la empresa First Cash Financial Services. Y es interesante porque ves el otro lado de la moneda, desde la iniciativa privada. A ver, y obviamente, interesante. Pues, como autoridad estás acostumbrado a operar la seguridad de cierta manera, pero cuando la ves desde el lado empresarial, pues es muy diferente. Afectas intereses económicos con ciertas decisiones, entonces tienes que balancear muchas cosas, aprender a coordinarte con autoridades cuando yo estaba acostumbrado a hacer exactamente lo opuesto. Entonces, digamos que ves y aprendes. ¿Dónde batallaste más? Depende, porque en la iniciativa privada generalmente las decisiones se basan en términos económicos. Puro número. El objetivo de una empresa es hacer dinero. Así es. En el gobierno el objetivo es el bien común. Entonces tus limitantes muchas veces son otras, presupuesto, el momento jurídico exacto para poder actuar, etcétera. Entonces son escenarios muy diferentes donde al final de cuentas tienes que buscar la forma de dar resultado sin afectar otras cosas. Okay. Las dos son complejas, pues, ¿no? Y totalmente. Y de ahí, ya después, para el 2018 te llega una invitación, ¿no? Para volver al servicio público, en este caso en la Secretaría Federal de Seguridad Pública, cuando llega el hoy gobernador Alfonso Durazo como secretario ahí, ¿no? Recibes esa invitación en 2018 y ya para el 2019 te incorporas, ¿no? Sí, en 2019, en enero, me reincorporo a la Policía Federal como titular de la División de Investigación. Era un área, a mi criterio, sumamente importante dentro de la Policía Federal en su época, porque era donde se atendían y se investigaban todos los delitos relevantes. Inclusive el área de combate al secuestro estaba dentro de la División de Investigación de Policía Federal. De hecho, eras tú el titular, ¿no? Yo era el titular. La Agencia Nacional Antisecuestros, ¿no? Eso fue posteriormente porque es un órgano administrativo paralelo a la Guardia Nacional, es la Coordinación Nacional Antisecuestro. Entonces, cuando termina su época la Policía Federal y se crea la Guardia Nacional, yo me voy a la Coordinación Nacional Antisecuestro como coordinador, como titular del área. Muy bien. Ahí yo recuerdo en la mañanera que el presidente muestra unas cifras, recuerdo de esa mañanera donde se nota claramente así las gráficas, cómo va bajando, ¿no? El secuestro,
O sea, habla de un buen trabajo que es, me imagino yo, lo que vale para después considerarte para traerte aquí como seguridad, como secretario de Seguridad Pública, ¿no? Mira, es bien interesante, qué bueno que tocas el tema, porque cuando nosotros entramos en 2019 la Coordinación Nacional Antisecuestro, era un área meramente administrativa, que a grandes rasgos se encargaba de supervisar y tramitar los presupuestos para las unidades especializadas de combate al secuestro de las fiscalías de todos los estados y de supervisar su ejercicio, pero no metía las manos al fuego en el tema de secuestro. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que cuando la ciudadanía quería acudir a la Coordinación Nacional Antisecuestro, pues decía, ahí me van a resolver mi problema. Y cuando se topaban que era un área administrativa, pues como que no era lo correcto, ¿sí me entiendes? Entonces, en la época en que estuvo el doctor Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública, fue cuando se toma la decisión de que la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE, tenía que tener un giro operativo y meter las manos directamente en el tema del secuestro, obviamente coordinado con las fiscalías de los estados y de la federal. Aquí es importante una cosa. Anteriormente, y siempre lo he dicho, nosotros trabajábamos el secuestro como antes se manejaba la inteligencia en los Estados Unidos previo al 11 de septiembre. Cada agencia tenía su propia información y no había nadie que la fusionara. Digamos que es como querer armar un rompecabezas pero no traer las piezas completas. Cada quien tiene la suya en diferentes lados. En la CONACE lo que hicimos fue invitar a muchos de los mejores analistas de inteligencia e investigadores que había en la Policía Federal y los integramos a trabajar secuestro. Y comenzamos a centralizar toda la información de combate al secuestro por parte de las unidades estatales. Esa fusión de la información fue lo que hizo la diferencia. ¿Por qué? Porque nos pudimos dar cuenta de que muchos secuestros que estaban siendo operados en X entidad federativa, el líder y organizador de los secuestros se encontraba operándolos desde otra, dirigiendo. Entonces, como previamente no había quien fusionara, quien juntara esas piezas del rompecabezas, pues a veces se detenía la célula, más no al líder, y viceversa. Esa fue la parte coyuntural, yo diría, del éxito que puede y tuvo la CONACE. Teníamos células de operación y esto es un tema importante porque cuando combates delincuencia organizada, la manera más eficiente es hacerlo con gente foránea del lugar, por obvias razones. Sí. Muchas veces los agentes internos, o mejor dicho, que radican en el lugar donde les estás pidiendo que combatan la delincuencia organizada, pues sus familias viven ahí, ellos conocen a mucha gente de toda la vida, no porque esté mal, sino porque son las circunstancias de la vida. Así. Entonces, parte del éxito de cuando se trabajaba en la CONACE era que nosotros operábamos de entrada por salida. Okay. Y no había compromiso con nadie. No había compromiso con nadie. Ni lazos familiares, ni ningún lazo de ningún tipo. Entonces, el personal que se desplegaba iba a su operación y regresaba. Iba a lo que iba. Otro tema importante. El secuestro, la pena de secuestro, que es la mínima de 40 años, y en el tiempo que yo estuve al frente del combate al secuestro nunca había una pena de 40 años. Generalmente rondan 80, 130 años, porque van de la mano con muchas otras actividades delictivas, o porque en ocasiones la sentencia se va al doble porque fueron miembros de alguna institución de seguridad, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando las áreas de inteligencia o áreas de investigación de otras dependencias unen sus esfuerzos con las unidades de combate al secuestro, generalmente arman asuntos legalmente hablando más robustos. Ojo, aquí es importante mencionar, no se trata de inventar nada, pero en la delincuencia organizada hay dos delitos que van de la mano de cajón siempre: la aportación ilegal de armas de fuego y la privación de la libertad. Cuando tú ahondas en una investigación de delincuencia organizada, generalmente vas a encontrar la privación de la libertad. Y si te vas por ese lado y si se da la modalidad de secuestro, la sentencia va a ser muy alta. Y haces la diferencia en la sociedad porque esa gente no va a salir a las pocas horas. Son casos muy robustos. Y repito, no se trata de que tengas que estar inventando casos, sino solamente ahondar en las investigaciones. Y generalmente vas a encontrar una privación de la libertad. Y esa es la famosa, la efectividad de la famosa coordinación. Porque, digo, en el discurso va y viene, y la coordinación, pero
digo, si quiero ahorita vamos a entrar a ese punto, pero de lo que es acá en Sonora, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está un referente de éxito de cuando sí hay una real coordinación, pues los resultados inmediatamente pues se dan. Y si me permites, Sí, Aaron, sí, sí. otra cosa importante, en muchas ocasiones muchos de los más experimentados investigadores se encuentran en áreas de combate al secuestro. Esto sin menospreciar otros de otras áreas, digo en términos generales, porque en el combate al secuestro no tienes margen de error. El mínimo error tiene consecuencias devastadoras en todos los sentidos. Y la seguridad, a mí me gusta mucho hacer la comparativa con la medicina. Hay áreas de la medicina donde tú te puedes equivocar en un diagnóstico y no se te va a morir el paciente. O sea, se raspó la rodilla, no le va a pasar nada si le recetaste lo que no era. Sí. Lo mismo sucede en seguridad. Generalmente en las áreas tú puedes intentar algo y fallar y en la mayoría de los casos no tiene consecuencias, pero en secuestro no existe margen de error. Las consecuencias son devastadoras con el mínimo error. Entonces eso obliga a que los investigadores de secuestro tienen que ser personas sumamente meticulosas, capacitadas con la experiencia suficiente y hacen trabajos sumamente limpios, impecables, quirúrgicos, exactamente, esa es la palabra, quirúrgicos. Entonces, generalmente la investigación de secuestro te abre la puerta a la delincuencia organizada. A ver, ¿cómo? A ver, la última. Generalmente, una buena investigación de secuestro, de manera colateral, te abre líneas de investigación hacia la delincuencia organizada muy importantes. Por eso es sumamente importante que todas las áreas que se dedican a la investigación estén coordinados con las áreas antisecuestro. O sea, es decir, los agentes que están en estas áreas antisecuestro son las mejores preparadas de... Suelen ser. ¿Y es el tipo de agentes con los que llegas acá en Sonora o algunos no de con los que quisieras, o la cantidad que quisieras? Obviamente yo quisiera mayor cantidad, estamos en un estado muy grande y si tomamos en cuenta su litoral, pues, ¿qué decirlo? Sí, algunos de los integrantes que están conmigo, que vienen de trabajar previamente en otras áreas, estuvieron en áreas de combate al secuestro. Okay. Bueno, entonces, tú llegas hace 2 años, ¿no? ¿Tienes ya aquí el...? No, llegué a mediados de febrero del año pasado. Ah, es cierto, cuando María Dolores del Río renuncia para irse de candidata por la alcaldía. O sea, es hace, ¿qué? Un año, un mes más o menos. Un mes, es cierto, tienes poco. Y bueno, bueno, te hacen la invitación, me imagino el gobernador directamente, inmediatamente aceptas o la piensas o qué onda, o qué es lo que te convence, digo, además de que pues ya más o menos tienes tus conexiones aquí en Sonora. Conexiones me refiero a que ya has vivido aquí, conoces, ¿qué otras ponderantes tomas para primero que nada, pues, aceptar la invitación? A mí, mi hobby, mi pasión es mi trabajo. Entonces, la oportunidad de volver a hacer lo que me gusta, pues eso es lo principal. Segundo, yo ya había tenido la experiencia de haber trabajado con el gobernador Alfonso Durazo y fue una experiencia muy buena. Entonces sabía que la invitación era sumamente positiva, tanto para experiencia profesional como un reto. Y para mí también el venir a Sonora era muy importante, porque finalmente yo aquí crecí y mis mejores amigos, la gran mayoría son de aquí. Tengo familia aquí también. Entonces para mí era muy bueno personalmente venir a Sonora. Y más haciendo lo que me gusta. Okay. Y llegas, bueno, a la Secretaría de Seguridad Pública, y ahora sí, entrando en materia acá de lo que corresponde ya a tu actual cargo, yo te preguntaría primero, ¿cuál es el balance real de la estrategia de seguridad aquí en Sonora, la que tú has aplicado? Porque si bien es cierto, hay cifras oficiales que muestran disminuciones, ¿no?, en ciertos delitos, pero la percepción de la ciudadanía sigue siendo de mucha inseguridad, ¿no? ¿Por qué esa desconexión? ¿A qué lo atribuyes? Yo vengo con experiencia de trabajar en áreas de inteligencia y de investigación. Para mí, en el aspecto personal, siempre me he manejado en un perfil muy bajo por obvias razones, por la naturaleza de mi trabajo. A lo mejor parte de lo que ha faltado es precisamente dar a conocer a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo que venimos trabajando de manera coordinada. En la mesa de seguridad se coordinan acciones muy importantes
que tienen efectos positivos en la sociedad de Sonora. Recientemente, como tú sabes, di una conferencia de prensa donde anunciamos unas detenciones importantes en el área de Caborca, y ahí fueron algunas células delictivas. Valdría la pena a lo mejor hacer un sondeo en Caborca de cómo se siente la gente a partir de este año que empezamos a operar de manera quirúrgica, por así decirlo, ahí. Pero en términos generales, para mí ha sido una muy buena experiencia y diferente trabajar en un gobierno estatal, porque yo estaba acostumbrado a trabajar en gobierno federal. Como gobierno federal, pues obviamente las facultades, el rango de acción que teníamos era mucho mayor, más amplio, exactamente. Entonces, de cierta manera, nos tenemos que ajustar tanto mentalmente como operativamente a lo que nos corresponde en el estado de Sonora. Pero yo estoy seguro que los resultados positivos, porque con la estrategia que dirige el doctor Alfonso Durazo, va a dar muy buenos resultados. Y ahí, por ejemplo, o sea, ¿qué avances concretos se han logrado en la pacificación de municipios? Por ejemplo, como que traen altos índices delictivos y de violencia, como es KGM, bueno, en algún momento Guaymas, San Luis Río Colorado, el mismo Caborca. Por ejemplo, a ver, hay dos momentos que he identificado muy bien a tu llegada y que me llaman mucho la atención, porque primero fue en Obregón. Hay como no fue un mando único ahí, ¿no? Como sí sucedió en San Luis Río Colorado, pero yo recuerdo que fue una especie de operación que llegan ahí, policía estatal, y se ve como inmediatamente se reduce, ¿no? Los crímenes, sobre todo el homicidio doloso, que es lo que más azota, ¿no? A Obregón, la violencia. Pero luego, pues no sé por qué tipo de estrategia, ya no la dirás tú, o sacas gente de confianza que habías tenido ahí, o se retiran, o dejan la operación, no sé. Y de pronto otra vez Obregón empieza a verse los mismos índices de violencia. Ahorita en estos momentos, pues ha bajado, ¿no? Eso son las cifras que se dan, y creo que la percepción también ha bajado, la percepción de inseguridad, no lo suficiente, pero bueno. Luego el otro es cuando ya adquieren el mando único en San Luis Río Colorado, que es clarísimo cómo se empieza a controlar todo. Hay muchas detenciones de células, que ahorita me gustaría que nos explicaras también la diferencia entre cuando se capturan las células a los detenciones aisladas, vamos a llamarle así, ¿no? O sea, que nos dijera realmente dónde está la importancia, incluso detenciones de un jefe que le llaman de plaza, que de repente ahora a muchos les gusta ponerle que es el jefe de plaza, y a lo mejor el vato no movía ni en su barrio, ¿no? Pero bueno, pero en San Luis Río Colorado, y eso ha sido muy comentado, ¿no? O sea, se retira el mando único y empieza otra vez el desmadre, pues, ¿no? Y dices, bueno, yo llego a la conclusión, digo, es una falta de estrategia a largo plazo, falta de coordinación, o qué sucede, porque cuando estuvieron ahí, fueron los resultados muy claros, pero pues no toda la vida pueden tener el mando único, y no sé si sea inconstitucional, no sé cuánto tiempo les dé bajo la normativa, la ley, el tiempo que puedan estar, si hay un tiempo preciso, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Que tenga un plazo perentorio, pues, ¿no? Ahorita no lo dirás tú, pero bueno, no pueden estar ahí toda la vida, y entonces, pero se van y otras, entonces dices, ¿qué sucede aquí? Pues, o sea, esa es mi pregunta. ¿Falla la estrategia, o no hay simplemente estrategia a largo plazo, o la coordinación está fallando? Ok, perfecto. Voy a comenzar con lo de Obregón, que me preguntaste. Como servidor público en el gobierno federal, tuve la experiencia en 2019, cuando estábamos en la División de Investigación de Policía Federal, de intervenir en Cajeme. En ese año mandamos un grupo de la División de Investigación que de manera aislada empezó a llevar a cabo las acciones de inteligencia y de investigación para ubicar a los principales objetivos y generadores de violencia en el área de Cajeme. O sea, ¿fue esto una estrategia
así de tuya, o sea, como Secretaría de Seguridad Pública o una de la Mesa de Seguridad sale esto? No, ¿Cómo es? esto fue en 2019, pero desde la Policía Federal. Ah, ok. Fue una ya. estrategia cuando el doctor Durazo estaba Sí. como secretario de Seguridad Pública Federal. Ah, ok. Entonces, este grupo que llega, que era de investigación de Policía Federal, comienza a hacer las actividades de inteligencia de investigación, ubicar a los principales generadores de violencia y las personas que eran pieza clave en el área de Cajeme, y durante un mes y medio se llevaron a cabo estas actividades. Okay. El siguiente mes se llevaron a cabo las detenciones. Si mal no recuerdo, fueron un poco más de 45 detenciones, pero todas relevantes. Y fue cuando el índice de homicidios cae automáticamente en Cajeme. Con razón, ves, por eso tenía la percepción de que tú tenías más tiempo aquí en Sonora, pero sí, o sea, estabas desde la Policía Federal. Okay. Habíamos operado Okay. Sonora, pero desde el ámbito federal. Okay. Exactamente. Posteriormente, en 2022, yo ya no estaba en la Coordinación Nacional Antisecuestro, pero el equipo que yo lideraba en su época todavía estaba y les toca operar nuevamente Cajeme. Okay. Tengo entendido que dieron resultados positivos. ¿Qué es lo importante de estas operaciones? ¿Y qué es lo que estamos también impulsando? Que vamos a decirlo como lo decía anteriormente, haciendo una comparativa con la medicina. Tú metes al paciente a quirófano porque se te está muriendo. En quirófano va a haber sangre, pero si no hay esa sangre necesaria para salvar al paciente, se te va a morir. Después viene la rehabilitación. Las áreas especialistas en materia de seguridad son cirujanos y tienen que meter al paciente al quirófano. La rehabilitación es el plan preventivo para mantener las cosas como te las deja el cirujano. El cirujano no se va a encargar de tu rehabilitación. Eso es parte de ti, es parte de tu obligación. Entonces nosotros en este momento, como autoridad estatal, tenemos la obligación también de hacer una correcta rehabilitación de lo que nos haga el cirujano. Y esa es la parte donde estamos trabajando actualmente, para que no solamente los resultados de inteligencia y de investigación tengan un buen resultado y que cuando cesemos esto se vuelva a volver un caos nuevamente. Esos planes operativos preventivos son sumamente importantes. Okay. Vuelvo a lo mismo, es como hacerte una cirugía y no tomar rehabilitación. Pues a lo mejor vas hasta empeorar. Entonces, tú fuiste el cirujano en esos momentos, 2019, y la terapeuta, pues que había otra secretaria, María Dolores del Río, no siguió la terapia o la recuperación como debía ser. Tengo entendido que ella todavía no estaba aquí. Yo no imputaría a nadie en particular el hecho, sino a una estrategia que pudo haber sido mejor en términos generales, tanto por gobierno federal como por gobiernos estatales. Entonces, recordemos que para que esto dé resultado, no solamente es un trabajo del gobierno, y eso incluye federación y estados y municipios, sino que el tema de seguridad es un tema donde todo mundo tenemos que colaborar, para bien o para mal. Y es un problema que viene, y lo he dicho anteriormente, no es un problema de policías y ladrones, es un problema que viene de una profundidad en la sociedad. Sí, totalmente. Muchos niños están creciendo con la mentalidad de ser parte de la delincuencia porque quieren el éxito rápido, el dinero rápido. Pero ese es un efecto, ¿no? O sea, es el síntoma de algo que viene descompuesto. Digo, porque de repente luego le quieren echar la culpa a los músicos. Digo, a mí no me gusta, no estoy defendiendo, se me hace una ese tipo de música, ni los voy a nombrar, ¿no? Pero creo que más bien ese es un síntoma y esos vatos son unos, ¿cómo se les decía antes? Unos escribanos o unos, o sea, que te están platicando la cruel realidad. Muy malos ejemplos, si tú quieres, sí, pero no porque escuches ese tipo de música, ya te vas a volver un... Sí me explico, ¿no? A lo que me refiero. Sí, o sea, creo que también han avanzado el crimen organizado en ganar una batalla también cultural o subcultural, como le quieres llamar. O sea, llevan la delantera por este tipo de cosas que me mencionas. Entonces, aquí la cuestión es eso, las estrategias. Y en el caso, por ejemplo, de San Luis, pues ahí entraste como cirujano y se supondría que tendrías que ser el terapeuta, ¿no? Porque la Secretaría de Seguridad Pública a eso se dedica, ¿no? A la estrategia de seguridad pública, ¿no? Es más,
como preventiva y respondiente, ¿no? Eso es lo que entiendo del trabajo. Pero a ver, hay complejidades, yo lo sé, pues a ver, eso de San Luis me llama mucho la atención. ¿Qué pasó? O sea, mientras ahí estuvieron durante 5 meses, empezó la cosa a funcionar bien, ¿no? Sobre todo al tercer mes, por ahí ya todo se empezó pues a bajar, a sentir una cierta paz, los sanluisinos. Y luego, pues insisto, se van y otra vez está la cosa endemoniada, pues, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Cuando se decreta el mando único, que es bajo circunstancias extraordinarias, y esto se da por la alta criminalidad a mediados del año pasado, donde aunado a eso hubo muertes de policías, homicidios de policías, se toma la decisión de ejercer el mando único. El mando único se ejerce a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Al principio fue con un enfoque preventivo, no vimos los resultados que queríamos ver, y a la mitad del mando único le dimos un enfoque totalmente de investigación y de inteligencia. Hicimos cambios internos en el mando y trajimos gente que tiene experiencia en trabajar investigación. Okay. Igual federales, o sea, o exfederales, pues, ¿no? Pues es gente que trabajó en la federación. Nos enfocamos en ubicar a las principales células criminales, lo que comentabas ahorita, y es importante mencionarlos porque en muchas ocasiones tú puedes tener detenciones relevantes de gente armada, pero para contestar tu pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una célula criminal con una persona armada? Una célula criminal por lo menos se integra por 2 personas, 2 o más, donde están coordinados bajo una estructura jerárquica que generalmente cae bajo la figura de la delincuencia organizada, pero además están en comunicación con otras células, de tal manera que si tú como policía abordas una persona armada, aislada, ordinaria, muchas veces puede ser inclusive, no sé, alguien en un rancho con un rifle, por decir. No representa el mismo riesgo para la policía o para la ciudadanía que cuando enfrentas o vas a detener a una célula criminal, porque esa célula criminal está organizada para poder responder y para pedir apoyo. Entonces, para el policía que opera esa detención, es un riesgo adicional porque esa célula pudo haber pedido apoyo. Y no es lo mismo en términos de riesgo, tanto para la policía como para la sociedad. En San Luis Río Colorado. Entonces, ahí es donde se enfocan, en las células. Correcto, correcto. No quiere decir que descuidemos lo demás. Sí, claro, claro. Hay niveles de riesgo. Entonces, en San Luis Río Colorado se detuvo mucha gente armada, pero también muchas células delictivas. Fue lo que hizo la diferencia. Aquí creo que lo que nos hace falta a todos, y es en lo que estamos trabajando, es precisamente en la rehabilitación que yo platicaba hace un momento. Entonces, en la mesa de seguridad se desarrollan todas estas estrategias. Evidentemente quisiéramos ver que a la primera todo mundo saliéramos bien de la cirugía y volviéramos a nuestra vida de manera ordinaria. Digamos que ese es el escenario perfecto. Lamentablemente en materia de seguridad no siempre tenemos los escenarios perfectos por muchas razones, las que tú quieras. Pero el trabajo se está haciendo y yo estoy seguro que en unos meses en San Luis Río Colorado volveremos a ver una tranquilidad. Ahora, tomemos en cuenta una cosa también. A mí no me gusta hacer comparativas de homicidios con homicidios, porque, por ejemplo, no es lo mismo Tlaxcala con Chihuahua, comenzando por la extensión territorial. Sí. No es lo mismo Yucatán que Sonora, por la posición geográfica, las rutas del narcotráfico. Entonces, de cierta forma, tenemos que evaluar la seguridad de muchas otras maneras. Una cosa es la percepción y otra cosa es la verdadera seguridad. Sí. Yo le he dicho en algunas ocasiones anteriores, la percepción es importante, pero para mí, yo trabajo más sobre la seguridad real y veo de cierta manera la percepción como un efecto colateral que va a llegar de manera natural. Totalmente. Sí, porque si empiezas a disminuir de manera real, pues la percepción también empieza a Exactamente. bajar, ¿no? Y ahora, hay un punto importante que quiero mencionar. Hace rato dije que cuando vas a meter a un paciente a quirófano, pues va a haber sangre para poderlo curar. Cuando nosotros combatimos el secuestro en 2019, la estadística, la incidencia de secuestro comenzó a subir inmediatamente. Y para muchos críticos del secuestro, la retórica era, están peor las cosas, está empeorando.
Pero ¿sabes por qué sube? ¿Por qué? Porque metimos al paciente a quirófano Sí. y lo abrimos para curarlo. ¿Qué sucede? Que cuando empiezas a hacer bien las cosas y empiezas a combatir la delincuencia organizada de manera eficiente, generalmente la incidencia delictiva te va a incrementar. ¿Por qué subió en secuestro? Porque al ver la gente que se empezaban a hacer las cosas de manera adecuada en secuestro, y no me atribuyo el logro, quiero hacerlo muy claro, el logro real es de las unidades especializadas de combate al secuestro en el país. Ellos son los meritorios. Cuando comenzaron a hacer su trabajo de manera adecuada, de manera colateral empieza a haber confianza, porque esas familias que no pensaban denunciar porque carecían de la confianza en las autoridades y que ese caso se iba a ir a la cifra negra, que obviamente no la puedes determinar con precisión, termina yéndose a la denuncia. Entonces, ¿qué sucede? La estadística empieza a subir, porque empieza a crecer la confianza, empieza a surgir la sangre en el quirófano. Después, de manera natural, va a venir la caída de la estadística, y fue lo que sucedió. Entonces, yo le he dicho en muchas ocasiones, yo no me espanto cuando muchas circunstancias son negativas en materia de seguridad, porque yo sé que es consecuencia de que metimos al paciente al quirófano. Entonces, depende de cómo veas las cosas y desde qué óptica, que no es lo mismo. Si se critica la estadística en base solamente a la percepción de lo que estás tú como ciudadano o como crítico de la seguridad viendo, pero sin analizar, pues obviamente las cosas muchas veces pueden parecer que van peor, pero no es así. Sí, yo también. Bueno, entonces, esta metáfora me estás para concluir con lo que sucede actualmente en San Luis. Porque aquí es un poco diferente, ¿no? Porque llegan ustedes mando único, insisto, no quiero ser muy marcar mucho énfasis en esto, pues de que el por qué mientras están en un tiempo ahí se van y vuelve a suceder. ¿Es falta de estrategia a largo plazo, falta de coordinación o cuáles son los factores que inciden ahí? Es un poco de todo, donde todos tenemos que poner un grano de nuestra parte y en eso estamos actualmente. A mí me gustaría más adelante, en unos 6 meses, saber si podemos volver a tener otra plática y volvemos a analizar San Luis. Órale, 6 meses. 6 meses. Ahí está, grábalo ahí, Alexis. Bueno, no, sí, va a ser muy interesante esto, ¿no? Porque, bueno, pues sí, insisto, es de llamar mucho la atención, pues que sucedan estos, de repente, estas sub y bajas, pues, ¿no? De las estadísticas de incidencia criminal. No, ¿cómo le llaman? Incidencia delictiva. Decía Fyodor Dostoyevsky, escritor ruso, que si tú querías conocer un tipo de sociedad, alguna comunidad, primero tenías que ir a conocer sus cárceles, que es la radiografía de una sociedad. Sabemos aquí han pasado cosas, pues como la muerte, por ejemplo, de una joven que estaba ahí en visita, con lo que es a todas luces no de manera ilegal, no sé por qué. Hay un comité, ¿no? que evalúa eso y que da el permiso, o comisión, como le llaman, sí, para ese tipo de permisos. Estamos hablando de Paula Yoset. Ya fue destituido, sí, el director Nicolino Caguayamilla, ¿no? Bueno, es el que era el director, coordinador, ¿no? Coordinador del sistema penitenciario, por ese asunto, por una recomendación que viene de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay que dejar claro, tú no eras el secretario de Seguridad todavía, pero sí te cae esa recomendación a ti de parte de la comisión y la atiendes y lo destituyes, ¿no? Porque bueno, la Secretaría de Seguridad Pública se encarga del sistema penitenciario, ¿no? ¿Cómo andan las cosas en Cerezo? Se hablan muchas cosas, incluso ayer aparece una mochila con una cabeza en un sector aquí de la ciudad, con amenazas y todo esto, y algunos empezaron a mover la idea de que era una amenaza para el actual coordinador del sistema penitenciario. Yo digo, bueno, o se está haciendo entonces algo bien, o qué está sucediendo con esto en las cárceles, ¿no? Si me pudieras dar pues un comentario sobre esto, ¿cómo están
ahorita de qué manera están tratando de controlar las cárceles, que sabemos que es, híjole, digo, históricamente, pues no estoy diciendo que en este momento, solamente no, históricamente las cárceles se han movido como otra plaza, pues, ¿no? Así es. Antes de Otra entrar, plaza del crimen organizado, ¿no? antes de entrar de lleno en esa respuesta, me gustaría decirte algo. Yo siempre he sido de la manera de pensar de que para poder hacer las cosas bien y tener éxito te tienes que rodear de gente más inteligente o que tiene más experiencia que tú. Así es. Y eso es lo que yo he tratado de hacer siempre en mi vida profesional. Busco a las personas que saben más que yo, que tienen más experiencia y que son más inteligentes. Generalmente tengo especialistas en todas las áreas. En el sistema estatal penitenciario, la persona que actualmente se encuentra es especialista en esa área. Yo no te puedo decir y te estaría mintiendo si te dijera que yo sé de todas las áreas de seguridad. Vuelvo a lo mismo, no porque seas médico sabes todo. Claro. Entonces, mi especialidad de manera personal no es el sistema penitenciario. Yo nunca he trabajado de manera directa en el sistema penitenciario, pero busqué a un perfil que tuviera el bagaje, la experiencia y el conocimiento, que es la persona que actualmente está. Dentro del sistema estatal penitenciario se están llevando a cabo ciertos ajustes. Sabemos que hay irregularidades. El área de asuntos internos está recibiendo muchas quejas. Recientemente recibió una familia precisamente de Nogales, donde se atendió una problemática interna que estaba ocurriendo. Hay información... Ahí en el Cerezo de Nogales. De Nogales, sí. Hay información que viene directamente de asuntos internos, que por varias razones no puedo hacerla pública, pero se están tomando acciones. Y lo único que te puedo comentar es que el domingo pasado hubo una visita sorpresa por el área de asuntos internos en el Cerezo de Nogales. A raíz de eso hubo movimientos en los mandos de dicho Cerezo. Sí se encontraron irregularidades y se están tomando todas las medidas correspondientes al respecto. El suceso que tú mencionas aquí en Hermosillo, por la información que nosotros tenemos, viene ligado a eso. Una de las cosas que yo siempre he visto en seguridad, y también la he visto aquí en Sonora, es que cuando tú aprietas tuercas, rechinan. Por eso pregunté, dije, bueno, o algo, algo bueno está sucediendo aquí, porque por lo general no se dan ese tipo, pues, de mensajes, de amenazas a quienes están al frente del sistema penitenciario. Por eso me llamaba la atención. En otro de las cuestiones también que está golpeando muy fuerte acá en Sonora son las desapariciones. Están, pues bueno, yo encontré las estadísticas hasta el mayo del 2024 y Sonora estaba en el 9º lugar. No sé si siga así, pero sí sigue siendo uno de los estados con mayores desapariciones. Este fenómeno que se da de yo más o menos que ubico esto es desde en los tiempos de Calderón, que empiezan las desapariciones. Bueno, y me doy cuenta porque es cuando se empiezan a formar estos grupos de madres buscadoras. Pues a lo mejor esto viene desde tiempos de Fox o quizás antes. Pero bueno, a lo que muchos hemos tratado más o menos de analizar la cuestión, que también en el periodismo pues no somos todólogos, hay muchos que luego se la dan de todólogos, ¿no? Yo no soy un experto, por supuesto, en temas de seguridad, cuando veo algo veo más por estadísticas, y lo que a mí me parece de esto es que el fenómeno de las desapariciones que se empiezan a dar es porque para... es inferencia, obviamente, nada más, ¿no? Porque no tengo más elementos para ser más concreto, pero lo que yo infiero es que hay una especie de pacto entre autoridades, crimen organizado, donde, bueno, si vas a andar limpiando, matando gente, pues desaparece, no quiero que forme parte de la estadística, ¿no? Entonces, de pronto se ven en algunas entidades o incluso en el país entero, como de repente baja el homicidio doloso, pues sí, pero sube las desapariciones, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues vienen siendo más o menos las mismas estadísticas, porque por lo general el desaparecido, pues, está fallecido, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en Sonora con esto y qué tipo de estrategia están tomando? Porque es un drama todo esto, las madres buscadoras estar haciendo el trabajo del Estado, pues, ¿no? Que le correspondería al Estado. ¿Qué con esto, Víctor Hugo Enríquez? Claro, el tema de las desapariciones es un tema que nosotros coordinamos y coadyuvamos con la Fiscalía General del Estado.
Evidentemente es un problema delicado que se tiene que atender, como tú lo has mencionado. En lo personal me ha tocado coadyuvar con las madres buscadoras desde que estábamos en la División de Investigación de Policía Federal en 2019. Son situaciones sumamente delicadas, muchas son consecuencias de secuestros, otras son de privaciones en otra modalidad de la libertad, etcétera. Hay gente que tenía antecedentes delictivos, hay gente que no los tenía. No vamos a hacer ninguna diferenciación en ellos. Claro. Nosotros como autoridad tenemos que coadyuvar siempre. Y digo coadyuvar porque de manera jurídica no es una obligación que esté dentro de la Secretaría de Seguridad. Sin embargo, eso no quiere decir que nos lavamos las manos. Siempre coadyuvamos con todas las autoridades. Me tocó también como experiencia, y lo digo no en el sentido de justificar ni mucho menos, pero hay algo, lo que platicábamos hace rato, la cifra real y la cifra negra. La negra nunca la vas a poder medir de manera precisa. Hay muchas ocasiones en que en algunos casos reportan la desaparición o inclusive más grave, lo reportan como secuestro para hacer que las áreas especializadas se unan a la búsqueda de esa persona. Sin embargo, en muchas ocasiones eran temas personales de la familia, eran temas de relaciones sentimentales, etcétera, que cuando aparece la persona, la nota se queda solamente en redes sociales, pero nunca se aclara. Entonces, para efectos de la cifra negra, se queda como una persona desaparecida. Muchas veces se hace la comparativa y la crítica hacia el gobierno de que es que tú tienes cierto número, pero nosotros tenemos un número mucho mayor. ¿Qué información ocultas? No es que se oculte información. Aquí en Sonora no hay ningún pacto con nadie y no se oculta información. Muchas veces las cifras no cuadran por esa razón. Pero eso no quiere decir que justifiquemos el trabajo ni lo que está sucediendo, ni mucho menos. Siempre vamos a estar en apoyo a las madres buscadoras, en apoyo a que este delito desaparezca. A mí me gustaría decir que desaparezca al 100%, pero sería muy ingenuo decir que vas a acabar con el problema. Sí se puede combatir, definitivamente. Y en base a las nuevas estrategias que vienen desde el gobierno federal, creo que son muy acertadas. Y por parte de Sonora estaremos coadyuvando con esas estrategias e implementándolas también. Bien, y esto tiene que ver también con la preparación de las policías. Tú cuando llegaste, pues hiciste alguna, pues le podríamos llamar limpia, o sea, hubo muchos elementos que fueron retirados de la corporación. Y ¿cómo has sustituido a estos? O sea, trajiste, bueno, hay elementos que también tú llegaste con ellos de ex policías federales que te vienen acompañando desde la Policía Federal, pero ¿qué están haciendo de la academia? ¿Están preparando? ¿Cómo están preparando ahora a sus policías, a sus agentes? Ok, qué bueno que mencionas eso. ¿Cómo veo yo? Te voy a responder un poquito amplio en este sentido. ¿Cómo veo yo la policía estatal cuando llego? Como si fuera un hospital general, pero le hace falta el quirófano. Tú ibas a ser doctor, tú no, si no hubieras sido policía. ¿Te gusta mucho la metáfora? ¿O encuentras una metáfora perfecta? Lo que pasa es que además, las profesiones... como que conoces de medicina. Las profesiones tienen algo en común. Okay. Te permite salvar vidas. Okay. Y eso es algo que siempre he dicho, porque nosotros como policía muchas veces, entre amigos, entre conocidos, siempre surge la pregunta, oye, ¿y has matado a alguien? Y yo siempre les digo, ¿por qué no me preguntas cuántas personas he salvado? Es una satisfacción que pocas profesiones te las dan. Así. Y la de la seguridad, en específico la de policía, te las da. Y la medicina también. Así es. Y por eso me gusta hacer mucho la comparativa. No, pero es muy buena, ¿eh? Nada más que me llamó la atención porque siempre está, pones la metáfora esta de la medicina. Pero sí, queda te ilustra mucho, pues está bien. No, nomás era una curiosidad mía, pero a ver, me decías, llegas a la policía estatal o es como un hospital, ¿no? Exacto. Los cirujanos de momento vienen de fuera porque son los que traen experiencia. Dentro de la policía estatal es una policía sumamente capaz, muy bien formada, muy bien equipada, siempre mejorable. Y yo siempre he dicho una cosa, critico mucho cuando llega una nueva persona a una posición y dice, yo vengo a descubrir el hilo negro. Todo lo que se hizo antes de mi llegada está mal. No es cierto, eso es mentira. Siempre hay cosas buenas que hicieron nuestros antecesores y siempre es bueno reconocerlo, como en este caso yo podría hablar del sistema Salva. El sistema Salva en Sonora, mis respetos.
Es el sistema donde se atiende la violencia familiar y hacia las mujeres. Las mujeres, ¿no? Sin embargo, hubo una falla muy pues garrafal en Obregón, que mataron a una mujer, un asunto, no estabas tú todavía, fue muy criticada, de hecho, la anterior secretaria, por ese asunto, el señor aquel que va a una carnicería y mata, sí, una joven, sí lo tienes ubicado, ¿no? Caso, sí. Porque no se atendió el protocolo pues simplemente no respondió. Eso en su momento, ¿no? Pero bueno, sí la estrategia, la idea es buena, ¿no? Exactamente. Y volviendo al tema, siempre hay que retomar lo bueno que se hizo anteriormente, porque siempre hay cosas buenas, hay que reconocerlo. Y aportar con la experiencia y el conocimiento que trae uno. Y eso es lo que hemos hecho en la Policía Estatal y en general en toda la Secretaría de Seguridad. Un área que yo sí vi debilitada fue asuntos internos. Parte de mi especialidad es haber trabajado en áreas de asuntos internos. Y si algo me gusta a mí en lo personal, es investigar policías. Porque el policía es el doble. Pues no dicen que perro no come perro. Claro que sí. Es muy mafioso ese lenguaje, ¿no? Pero así me dicen a mí también, porque a mí también me gusta chingarle la borrega a los colegas. Mira, yo entre amigos digo, no todos somos policías. Tenemos gente infiltrada también en las instituciones de seguridad y tienen que definir bando. Entonces, de la raya para acá somos policías. Los demás los investigamos. Si nos da la investigación para detenerlos, los detenemos, pero que definan bando. ¿Cuántos has sacado ya de la corporación? Son algunos, ¿no? No tengo el número exacto, pero más que la cantidad, yo te diría la relevancia. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo la cantidad de detenidos que la relevancia que hace una célula delictiva cuando haces la comparativa del otro lado. Entonces, pero déjame decirte una cosa. No solamente se trata de investigar policías, sino también de detectar talentos. Yo en mi carrera policial, la gran mayoría del tiempo, sufrí que me tuvieran con la bota en el cuello, porque entre más me preparaba, más me bloqueaban. Entonces, parte de lo que también he hecho desde que llegué aquí es identificar esas personas que están con la bota en el cuello. No puedo decir que he identificado a todos, quisiera poderlo decir, pero sí he identificado a varios talentos que estaban con la bota en el cuello, por la razón que tú quieras, porque se llevaban mal con su jefe inmediato, lo que tú quieras. Pero muchos de esos suelen ser muy buenos policías y son quienes actualmente estamos especializando para que se hagan cargo de las tareas de seguridad en esos planes preventivos después de que operamos con áreas de inteligencia y de investigación. Ahorita ya tenemos varios de ellos al mando. Inclusive, no me voy lejos, la semana pasada nombramos aquí en Hermosillo como titular de base a la primer mujer al mando de la policía, aquí en la Policía Estatal. O sea, ¿cómo le llaman? ¿Directora, comandante? ¿Cómo es el la jefa cargo? de la base operativa. Que es la jefe de todos los agentes. En Hermosillo, por parte de la Policía Estatal, exactamente. Entonces, y además de eso, fortaleciste entonces, o sigues fortaleciendo asuntos internos. Sí. Y luego además asuntos internos también te lleva, o sea, si un policía lo traen ahí, oiga, también te lleva una conexión a células. En ¿no? algunas ocasiones, porque hay de irregularidades a irregularidades. Claro, totalmente. Bueno, el tiempo se nos está acabando ya, pero a ver, quisiera, hay dos temas. Uno es esta nueva, el impuesto que no sé si ya se esté aplicando, el impuesto sobre el 1% del ISR estatal a empresas con mayor de con 100 empleados o más, ¿no? ¿Cuánto es lo que se calcula que de ahí les va a llegar? Porque va directo a la Secretaría, ¿verdad? De Seguridad También Pública. a la Fiscalía. Pues la Fiscalía casi se lleva chinga. Pero bueno, no, es otro tema. Bueno, hay que tomar en cuenta que para que la seguridad funcione, pues tiene que haber una buena procuración de justicia también reforzada, no solamente la Secretaría de Seguridad Pública. Pues no se ve eso, pero bueno, yo sé que no te corresponde a ti, pero yo ya aquí he tocado varias veces el tema. Pero bueno, luego van a decir que es personal y no es así. Pero bueno, ¿cuánto calculan que más o menos les va a tocar a la Secretaría anualmente, y qué es lo que se va a hacer o sea, qué diferente o qué tipo de inversión van a aplicar con ese recurso? Más que manejar el monto que va a ser, que obviamente es muy subjetivo, puede ser muy aleatorio,
Aquí creo que lo rescatable y lo más importante es la colaboración de lo que hace rato comentaba, de que todos somos parte del problema o de la solución. Es la muestra de la unión de la iniciativa privada, de la sociedad con el gobierno, para dar una buena respuesta en materia de seguridad. Todos nos ponemos la camisa, todos vamos sobre el mismo objetivo. Entonces, ¿qué es importante aquí? No usar ese recurso en cosas irrelevantes. Tienen que ser cosas medibles, cosas que el día de mañana la sociedad, la iniciativa privada, el ciudadano pueda decir, ¿sabes qué? Estos 100 pesos que se invirtieron en seguridad los vi reflejados en esto. Me consta. Y van a ser auditables no solamente interno en gobierno, sino también por la iniciativa privada, lo cual creo que es muy importante y da transparencia a todo el proceso. ¿En tecnología cómo andan? Tecnología, siempre quisiéramos estar mejor, no lo voy a negar. Tú sabes que la tecnología pues sí, avanza todos los días. Creo que estamos bien, pero muchas veces cuando tienes carencia de tecnología es donde entra la coordinación. El tener una buena relación y una buena estrategia entre todas las instituciones, vuelvo a lo mismo. Tú tienes esto, yo tengo esto, tú tienes esta experiencia, yo tengo esta. Si juntamos, vamos juntando las piezas del rompecabezas y dando solución. Esa es la parte que más tenemos positivamente hablando. Okay, a ver, prácticamente le quedan pues menos de 3 años a este gobierno, 2 años y medio, vamos a dejarlo. Es muy probable cuando se vaya el gobernador que pueda hacer, porque así pasa, no estoy hablando precisamente, no tiene una relación con tu desempeño, pero por lo general pues llega un nuevo gobernador y trae nueva gente, o hay casos que ocurren como, por ejemplo, muy exitoso el de Yucatán, que no sé cuánto tiempo tiene el secretario de Seguridad Pública ahí, pero con resultados que lo hablan, no como al fiscal aquel de Samarripa, creo que se apellida, ¿no? El de Guanajuato, que tenía como casi 20 años y Guanajuato cada vez iba peor. En fin, pero lo más probable es que puedan que te cambien, pues, ¿no? Que te alternen por alguien más del nuevo o nueva gobernadora que llegue. Y bueno, suponiendo que eso sucediera, ¿para qué te alcanzaría de aquí a esos 2 años y medio? ¿Cómo ves un Sonora ahorita? ¿Cómo lo ves y cómo tú lo visualizas hasta ese momento? Creo que estamos con el tiempo suficiente para lograr hacer una diferencia. Que también lo perciba la gente. Totalmente. Digo, porque nomás aquí, perdón que te interrumpa, por un paréntesis que no lo hice ahorita, porque la percepción, sí, como dices tú, es más importante lo otro, pero la percepción también importa mucho porque genera mucho costo a la ciudadanía, y costo no solamente económico, en libertades también, pues, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, resultados que que se empiecen a reflejar también en la percepción de la ciudadanía. Uh-huh. O sea, eso es lo que te pregunto, ¿cómo ves? Mira, una de las estrategias, o mejor dicho, la principal estrategia, el eje de nosotros lo que estamos haciendo, es precisamente ampliar la presencia de la autoridad, en este caso directamente de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal, en áreas remotas donde generalmente nunca había habido presencia permanente, que eso es importante, de la autoridad. ¿A qué voy? Ranchos, minas, centros de agricultura, etcétera, donde no voy a tapar el sol con un dedo. Muchos tenían problema de delincuencia organizada. Y siguen teniendo. Los ranchos siguen teniendo. Ajá. Al día de hoy llevamos recuperados más de 40 ranchos. 40. Y digo recuperados porque habían afectado los ciclos de producción que tenían, recreativos, económicos, etcétera. Minas también. Cuando nosotros hacemos una comparativa, y no me refiero a una comparativa diciendo que estamos igual, pero vámonos al peor escenario, uno de los peores escenarios que se ha vivido a nivel mundial, Colombia en los 80s. ¿Qué fue lo que lo llevó a la caída al final? La pérdida de los ciclos productivos. Cuando la delincuencia organizada se apodera de los ciclos productivos y por consecuencia merma la economía del país, las fuentes de empleo, etcétera. Y de ahí de la mano vienen cosas más graves. En México obviamente no estamos en ese punto. Parte de nosotros hacer presencia en los territorios donde no la hay es precisamente para que en unos años más adelante México nunca vaya a estar cerca del escenario que tuvo Colombia años atrás. Y repito y recalco, no estamos en esa situación.
pero tenemos que prever y pensar a futuro. Creo que parte de las estrategias de seguridad es que no se deben de hacer ni a 2 ni a 3 años. Hace rato me preguntabas para cuánto me alcanza. Lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con miras para que quien venga el día de mañana a trabajar la seguridad, porque evidentemente no vamos a ser nosotros eternos, tenga las bases suficientes para darle continuidad a un proyecto viable. Entonces, cuando nosotros entramos a una zona desértica, no entramos de entrada por salida, porque eso empeora las cosas. Nosotros hacemos una estrategia bien adecuada, donde si encontramos puntos que son de vigilancia de la delincuencia organizada, los neutralizamos, y si es un punto estratégico para nosotros como autoridad, como área de seguridad, nosotros tomamos el control de ese punto con comunicaciones y con cámaras conectadas al C5. Abrimos las bases operativas de manera permanente y asignamos servicios permanentes como si fuera el servicio de Hermosillo, pero en tal coordenada. Y ese servicio vigila permanentemente todas las brechas alrededor de esa base operativa. Y así vamos creciendo poco a poco. De tal manera que ese productor, que anteriormente, años atrás, nunca veía una patrulla en las brechas de su rancho, hoy sepa que tiene la vigilancia permanente todos los días y que puede hacer su actividad, y que no vamos a permitir de que llegue una persona a empezar a hacer cosas ilegales que el día de mañana derivan en algo mucho más grave, porque no se atendieron a tiempo. Es una bola de nieve. Si no la destruyes a tiempo, te va a crecer y el día de mañana ya no la puedes parar. Entonces, parte de la estrategia principal que estamos haciendo en Sonora es precisamente poner la presencia de la autoridad en lugares remotos. Nosotros aquí en Hermosillo, en Obregón, en Nogales, no lo notamos, porque no es una patrulla que esté aquí afuera en la calle. Es una patrulla que está ayudando a que esos productores puedan dar fuentes de empleo y la economía del Estado, y por consecuencia natural la inversión extranjera, se incremente. Algo de lo que afecta también mucho es el cobro de plaza, ¿no? Quizás aquí en Hermosillo pues no se regió, yo no he registrado eso, pero hay algunas otras zonas del estado donde sí se acusa que hay en ciertos sectores, sobre todo estos los de ranchos y en Caborca, por ejemplo, las de sector agricultor y todo, que les están cobrando plaza. ¿Han tenido ustedes denuncias sobre esto? ¿Han actuado ahí? ¿Cómo ven esto de la parte oficial? En términos generales, te puedo decir por experiencia que generalmente lo he visto más al centro del país y al sur. Ha habido casos aquí, sí los ha habido, no voy a decir que no, se han atendido, y precisamente esa presencia de la que mencionaba anteriormente en lugares remotos se ha dado o porque fueron originadas por algún caso aislado como ese, o para evitar que eso vaya a suceder en otros lugares en la zona. Se habla mucho de los loteros, de carros seminuevos, que a ellos les caen ahí con mucha frecuencia ese tipo de problemas. ¿Qué tan real es esto? De manera directa, te puedo decir que yo no he tenido una denuncia como tal, una queja como tal. Si la Fiscalía General del Estado nos pide el apoyo en caso de que lo haya, con todo gusto lo vamos a apoyar. Aquí es importante una cosa, y vuelvo a tocar el tema del secuestro. Cuando tú combates secuestro, por consecuencia natural es como una balanza, sí. Se te sube la extorsión, porque el delincuente no va a salir, cuando le cierras la llave, no se va a ir a buscar trabajo al periódico, va a buscar otra actividad criminal, esa es la verdad. Y generalmente mutan hacia eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Parte de las estrategias, tratar la extorsión al igual que el secuestro, porque hasta para la investigación es casi lo mismo investigar extorsión que secuestro. Okay. Sin embargo, las consecuencias tenemos que equipararlas. Bueno, ya para cerrar, es un tema que a lo mejor no sé hasta dónde le corresponde a ustedes, a la Secretaría de Seguridad Pública y a su Policía Estatal, pero ha habido muchos problemas en cierto tipo de bares antros. Incluso hace poco más de 2 años, hasta mataron a una persona a golpes en uno de estos bares y lo cerraron, ¿no? Por lo general se presentan problemas ahí por abusos en el cobro, donde los meseros pues te quieren cargar más en la cuenta, te pones a discutir con ellos y te caen a golpes, ¿no? Entre más meseros o los de seguridad, o incluso
te ponen un estándar mínimo de propina que le tienes que dejar. No te lo dicen con anticipación, sino que a la hora de pagar, oye, no, yo 15% mínimo de propina. Y sí, sí, ¿por qué? Bueno, y ahí empiezan los problemas. Surgió un tipo de problema, como te comentaba, hace alrededor de 2 años. Murió una persona que el gerente está en la cárcel, el que era gerente de ese lugar, porque pues afortunadamente fueron captados, ¿no? Golpeando a esta persona. Pero ya había habido otros videos que se viralizaban en redes sociales, pero las autoridades nunca hicieron nada. Hasta que muere alguien, ¿no? Ahí a golpes lo matan. Bueno, eh, parecía que eso ya se había erradicado con ese ejemplo que se dio ahí, con el cierre. Pero ahora tengo una denuncia de un ciudadano, y que por cierto me están pidiendo el espacio, porque acaba de ser golpeado, y puso su denuncia, tengo la denuncia ante la fiscalía, pero el hecho pasó, bueno, él paga, eran 2 parejas, él paga la mitad que le corresponde, el otro estaba en el baño, entonces él pues intenta salir a esperar, no sé si iba a fumarse un cigarro o qué, pero en la puerta lo detienen, porque su esposa también estaba en el baño. Entonces lo detiene personal de seguridad diciéndole que no había pagado la cuenta completa, que bueno, él intenta explicarles que pues había pagado la mitad, que ahorita el compañero pagaba la otra, queriéndoles enseñar, y le caen a golpes. Y ahí tengo imágenes, fotos donde pues está él golpeado. Llama a la policía, primero la primera correspondiente pues es la policía municipal, y dice que lo mandaron por un tubo, que ellos no pueden hacer nada porque además ya eran más de las 2. Los hechos sucedieron a la 1:40 a la hora del cierre. Sí, la policía llegó después de las 2 y no hicieron nada la municipal. Después sí llega la estatal y le toman la denuncia, los hechos, bueno. Y después ya con eso va y entonces pone la denuncia en la fiscalía. Bueno, ese es te doy este contexto porque ¿qué puede pasar? ¿Qué podría porque es un problema que se está generando? O sea, insisto, ya hubo por lo menos un muerto a golpes. Vamos a esperar que otra vez suceda. O sea, pensaba que ese problema se había erradicado, pero no, ahí están. Y parece ser, pues bueno, que las autoridades, por lo menos lo que me comenta esta persona, policía municipal, no les importó. Entonces, ¿hasta dónde, cómo pueden ustedes ahí actuar en consecuencia de eso? Ok, por lo que me comentas, este caso pues recae en el ámbito penal por las lesiones, por quizá hasta cierto punto pudo haber amenazas. Seguro estoy de que la Fiscalía General del Estado trae el asunto y lo va a resolver de manera adecuada. Pero yo te voy a platicar lo que nosotros como Secretaría de Seguridad Pública estamos trabajando precisamente para controlar este tipo de escenarios. Sí, qué bueno. Mira, así como los policías estamos sujetos a evaluaciones de control y confianza y demostrar a la sociedad que la sociedad sabe perfectamente quiénes somos, o sea, no porque tenga nuestros datos, obviamente, sino que pasamos por un proceso donde el gobierno nos ubica perfectamente, nos analiza, sabe que somos unas personas que podemos ejercer nuestro trabajo. Algo similar tenemos en mente hacer, no tan invasivo, obviamente, como el caso de las policías, pero para que la sociedad tenga la certeza de que ciertas personas que pueden ser de riesgo en el día a día de la sociedad en materia de seguridad, como el caso de choferes de taxi, choferes de plataformas electrónicas, guardias de seguridad, gente que trabaja en centros nocturnos, etcétera, tengan la certeza de que esa persona fue aprobada por un proceso que se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública y que nosotros tenemos como autoridad los datos necesarios de esa persona, pasó por unos exámenes psicológicos, sabemos que es una persona capaz de hacer su trabajo y que están en buenas manos. Estas personas van a poder ser identificadas de alguna manera, ya sea porque traigan una pulsera que los identifique como tal, etcétera, pero también este proceso va a ayudar a áreas como la de alcoholes, que durante sus revisiones puedan tener la certeza de que los empleados que tú tienes en este centro nocturno son los empleados que ya pasaste por el proceso de aprobación y que tú le estás dando a tu cliente, a tu ciudadanía, a tu ciudad, la certeza de que también eres parte de la solución
en materia de seguridad. O sea, los inspectores verificarían que tienen el certificado, vamos a llamarle así, el personal Correcto. Pues sí, pero luego es otro problema porque si le dan mochada y que no es nada raro de los inspectores de alcoholes, ¿qué va a suceder? Si hay corrupción, al igual que siempre, las áreas pertinentes, ya sea internamente o a través de la fiscalía, tomarán cartas en el asunto. Pero ¿cómo van a saber que no sería mejor que, por ejemplo, hubiera una revisión de los que revisan? O sea, por ejemplo, de parte de ustedes, de la Secretaría En de Seguridad. algunas ocasiones hemos llevado aquí en Sonora revisiones, no nosotros revisiones porque no nos corresponde hacer la revisión, sino más bien coadyuvar con el área que hace la revisión, ya sea protección civil o de alcoholes, para que vayan de la mano con nosotros. Una de las estrategias que tenemos ordenadas por nuestro gobernador Alfonso Durazo en la mesa de seguridad es que precisamente muchas de las actuaciones que pudieran poner en riesgo a la autoridad para que la población sea vulnerada en un tema de corrupción no se lleve a cabo de manera aislada, sino de manera coordinada. Entonces, cuando tú tienes más personas trabajando lo mismo, es más difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, esta es una iniciativa de tu parte, como secretario. Sí. ¿Hay algún diputado ya que estás en coordinación con pláticas? Porque la tiene que hacer suya, pues, después un diputado, ¿no? Estamos ahorita todavía en la fase previa Okay. a llegar a la parte de la reglamentación, por así decirlo. Okay. O sea, ahorita están arrastrando el lápiz. Yo calculo que para mediados de año ya estamos ejecutando este proyecto. Okay. Y mandándole al Congreso para Correcto. su previa autorización, ¿no? Así es. Bueno, pues ojalá, porque, híjole, sí, eso es otro problema, ¿no? Y recae en lo mismo, en jóvenes por lo general, ¿no? Está cabrón, es un asunto bastante delicado ahí. Ojalá que tengas una respuesta positiva del Congreso, se apruebe esta ley y que se aplique, que se ejecute como debe ser, porque luego eso, muchas veces hay muchas normativas que sucede en caso pues negativo, pues no, que les da manga ancha a inspectores o cosas así, a que, bueno, cobren por abajo de la mesa. Ojalá que esto sea, que esta iniciativa a final de cuentas se lleve a cabo, te la aprueben y pues se ejecute de manera como se tiene que ejecutar. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo Enríquez. Aarón, muchas gracias, a tus órdenes. Entonces, 6 meses. Aquí está grabado, Aquí Espero está grabado. Órale. Para hablar sobre todo específicamente lo de San Luis, ¿verdad? San Luis y en general todos los avances y las estrategias que comenté hoy que estamos llevando a cabo. Yo estoy seguro que vamos a ver muchos avances. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.